Cambiar no es fácil. Cada vez que intentamos crear algo nuevo, nos vamos a encontrar inevitablemente con una fuerza llamada resistencia. Esta fuerza tiene un solo objetivo: mantener las cosas como estaban, e intentará pararnos por todos los medios. Todo parecerá ir mal, como si el universo estuviera conspirando en tu contra, lanzándote miles de obstáculos inimaginables. Es como si algo estuviese probando si tu cambio va en serio. El truco es aceptar la resistencia como parte del proceso. El obstáculo es el camino. Hace no mucho tiempo tuve una genial idea: mandarme todo mi equipo desde Londres hasta el Amazonas. Era el momento de crear contenido como los profesionales. Pero esta es la historia de mi fracaso y de cómo pasé de toda esta tecnología a acabar editando en un maldito teléfono. Y es que la jungla tiene sus propias reglas, leyes que estaba muy lejos de entender. Los problemas empezaron muy pronto. Mi primera misión era comprar un ordenador en Iquitos, una ciudad loca y caótica, aislada en el medio de la selva amazónica, a la que solo se puede acceder por mar o aire. No tardé demasiado en darme cuenta que la oferta en Iquitos dejaba mucho que desear. Las tiendas de electrónica son más bien anticuarios. Encontrar un ordenador con capacidad para editar vídeo en alta definición fue una misión imposible. Tuve que cambiar de estrategia, así que empecé a buscar online. Pronto encontré un ordenador de segunda mano que me podía valer. Iluso, lo compré de un salto. Pero cuando lo probé en profundidad, descubrí que me habían timado. Perdí no solo mi tiempo, sino todo mi dinero. Frustrado y ansioso por empezar a editar de una vez, volví a Iquitos y me compré lo único que me podía permitir en ese momento. Y así es como entró en mi vida el Advance. Editar en un ordenador prehistórico fue más difícil de lo que pensaba. Todo lo que di por hecho en la ciudad se convirtió en un infierno en la selva. Sin electricidad, sin internet de alta velocidad. Acabé utilizando los hostales como estudio mientras viajaba por el país. Pero a base de persistir y persistir progresaba, y después de mucho sufrir y mucha paciencia, lo acabé. El infierno había pasado, pensé. Si conseguí crear un vídeo, podré con los demás. Pero la resistencia es escurridiza y le gusta cambiar de forma. Y es cuando crees que te has librado de ella, cuando más fuerte se hace. La selva esconde un montón de peligros. Pero hay uno especialmente mortal para un chico de ciudad apegado a sus pertenencias, como yo: la humedad. Vivir en la jungla es como vivir debajo del agua, lo cual es la muerte para los aparatos electrónicos. En un año he perdido casi todos mis gadgets, y recientemente la humedad se ha llevado otra víctima. Justo cuando iba a editar lo que iba a ser el episodio 2 de Dissolution, exactamente el mismo día, el Advance murió. Tras todo mi esfuerzo para empezar este canal, ahora me veía obligado a dejarlo. Solo podía pensar en una cosa: escapar, volver a la ciudad. Los espíritus de la selva se estaban riendo de mí. Me habían hecho brujería. Podía notarlos boicoteando todos mis planes. Estaba maldito.
Magia negra que hacía que una a una mis ideas se hicieran añicos contra el suelo. Esta selva me odia. Suficiente. Es hora de largarse y rápido. Yo solo quiero una vida normal, fácil. Cada nuevo día que paso aquí creo un poquito más en las leyendas locales. Cuentos que hablan de los espíritus que habitan la jungla. Algunos con buenas intenciones, otros solo quieren confundirte. Y los más especiales pueden llegar a ser maestros. Pero para ganarse su favor has de pasar por sus pruebas. Harán tu vida imposible antes de compartir su sabiduría contigo. ¿Y si todo esto fuera la selva probándome? Me estaba quitando lo que más me gusta hacer en esta vida para enseñarme una lección. La regla de supervivencia número 1 en la jungla. Adaptación. Podía elegir, fijarme en lo que no tenía y buscar soluciones escapando, como he hecho tantas veces en mi vida. O podía hacer lo contrario y ver estas limitaciones como la solución. Crea con lo que tienes alrededor. Me tenía a mí, la selva, mi teléfono, al que cada noche hago un ritual para que no se estropee. ¿Realmente estaba tan limitado? Todo esto me recuerda un poema de Bukowski que leí una vez. Se titula Excusas. Dice algo así: y una vez más oigo de alguien que va a sentar la cabeza y ponerse a trabajar, pintando, escribiendo o lo que sea, tan pronto tenga su nueva luz instalada, o tan pronto se muden a una nueva ciudad, o tan pronto regresen del viaje que han estado planeando. Tan pronto. Es simple, no quieren hacerlo, o no pueden. De otro modo, notarían un picor infernal dentro de ellos que no podrían ignorar. Y pronto se convertiría de inmediato en ahora.